La paz de Dios sea con ustedes. Gloria al Señor. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer su verso 1 a su verso 11, por favor. Primera carta a los Corintios 12, su verso 1 al 11. Dice de esta manera la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Padre nuestro, Señor, te doy gracias en esta noche. Te alabo, te bendigo y te ruego, Padre, que por la palabra tú nos bendigas en grande manera. Señor, tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Tu palabra penetre nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Discierna nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra, Señor, nos nutra, nos fortalezca, nos sane, nos libere, nos enseñe a ser un pueblo sabio, prudente, entendido. Un pueblo, Señor, que sepa alabarte, que sepa honrarte, que sepa darte, Señor, a ti reverencia y gloria. Por lo tanto, Señor, hoy derrama sobre nosotros esa doble porción de tu Espíritu Santo y llena nuestros corazones, Señor.
porque es necesario que lo espiritual se acomode a lo espiritual. Y necesitamos, Señor, que se abran nuestros ojos espirituales a la verdad de la palabra. Y necesitamos ver la riqueza de la palabra. Por tanto, Señor, ayúdanos y bendícenos y enséñanos e instrúyenos, por favor. Gracias por tu pueblo, Señor, que ya está aquí. Bendícele en grande manera y bendice al pueblo que aún ha de venir. Y a todos nuestros hermanos que se quedaron en casa, guárdalos, cuídalos, protégelos y bendícelos. Porque te lo estamos pidiendo, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y hoy te ruego que por favor uses mi vida y me ayudes a predicar. Sigue manifestando tu gloria a favor de este ministerio espiritual llamado Ríos de Agua Viva. Seguimos bendiciendo a nuestro hermano Adrián Reyes Ramírez, que fue a Puebla para visitar a su mamá y apoyarla. Usa su vida y bendice a nuestro hermano, Señor. Seguimos bendiciendo al hermano Alejandro Maldonado, que también fue allá a ver a sus padres allá hasta Michoacán, hasta Chiapas. Ayuda a nuestro hermano Alejandro. Y bendice a nuestra hermana Luz María Mena, que fue a visitar a su mami. Señor, bendice a tu pueblo que sabe honrar a sus padres. Prospéralos, guárdalos, cuídalos, protégelos. Y hoy, Señor, estamos orando por Daniel González Fuentes. Estamos orando por ese joven, por ese muchacho. Estamos orando por el hijo de nuestro hermano Alfonso y nuestra hermana Carmen. Te pedimos, tengas misericordia de nuestro hermano Daniel, y te pedimos en el nombre de Jesús le concedas su completa y su total sanidad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te rogamos que fortalezcas a los hermanos y les ayudes. Señor, toda la gloria es tuya, mi alma te alaba y mi alma te bendice. Dirígenos por tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Rey de la gloria, Jehová de los ejércitos. ¿Sí, hermanos? Aleluya. En el verso 1 se nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí, hermanos? El Señor no quiere que ignoremos que hay 9 dones espirituales. Entonces, creemos que aún están operando los dones del Espíritu Santo. Algunos dicen que ya no es posible sanidades ni milagros. Incluso dicen que ya eso de hablar lenguas, pues que ya no, o sea, ya eso ya no es de Dios. Y que pues los dones cesaron con la muerte de los apóstoles.
dones cesaron cuando se completó el canon de la Biblia. Pero la Escritura me enseña que estos dones dejarán de funcionar cuando venga lo perfecto. 1 Corintios 13, verso 10. ¿Sí? Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces están diciendo que como llegó el canon de la Biblia, ya se completó, estos dones dejaron de funcionar cuando se completó la Biblia. Aunque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios perfecta, ¿sí? Y no tiene error. Yo considero que este texto no está hablando acerca de la palabra, sino está hablando de la venida de Cristo, el establecimiento del reino, ¿verdad? Y está hablando de la vida eterna que el Señor ha prometido a los que creen en Él, a los que le aman. Porque es claro que en la eternidad nadie estará enfermo. Es claro que en la eternidad nadie necesitará dones de sanidad y de milagros. Porque ya no habrá enfermedad, ni tristeza, ni dolor. Entonces, cuando venga lo perfecto es cuando el reino de Dios se haya establecido y los seres humanos estén gozando la vida eterna gracias a Cristo. Entonces, todavía estamos en un mundo imperfecto, con seres humanos imperfectos, ¿sí? Con hermanos imperfectos y hasta pastores imperfectos, ¿sí? ¿Sí, hermanos? No hay todavía perfección en el ser humano. La única perfección está en el Señor. ¿Sí? Por eso tenemos que poner los ojos en el blanco perfecto que es Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Sí? Entonces hay muchísima enfermedad por todos lados. Hay muchísima necesidad por todos lados. Y los dones, dice aquí claramente, en el verso 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho de los demás. ¿Sí? Entonces, nuestra postura teológica es que lo perfecto es estar allá con el Señor por la eternidad. ¿Sí? Y allá pues no necesitamos dones. No necesitamos ningún don. ¿Para qué queremos el don de profetizar? En la eternidad, ¿para qué quieres el don de milagros? Pero en este momento sí se necesita el don de milagros. Y se necesita el don de profecía, y se necesita el don de sabiduría, el don de ciencia, se necesita el don de fe, se
necesita el don de sanidades, se necesita el don de hablar lenguas, de interpretar lenguas, ¿sí, hermanos? Y el don de discernimiento de espíritus, ¿sí? Por eso otra vez el verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Entonces, ya no somos, ¿verdad?, gente que adora a ídolos. Hoy estamos adorando al verdadero Dios, al Dios vivo y verdadero. Por eso nosotros pues no participamos de cultos a los muertos, ni cultos al diablo, ni nada de eso. Porque nuestra alabanza solo es para el Dios vivo y verdadero, ¿sí? Entonces la Biblia me hace ver, ¿sí?, que antes, cuando éramos gentiles, se nos extraviaba llevándonos como a ídolos mudos. Y ahora que somos hijos de Dios, primero, no quiere el Señor que ignoremos de los dones espirituales, y no quiere el Señor que nos extravíen. Aleluya. Por eso mismo, ¿sí?, considero que nosotros no podemos ignorar toda esta riqueza que está aquí en la Biblia, y que el Espíritu Santo da cada don conforme Él quiere. Entonces ahí en el verso 11 nos dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el Espíritu Santo, el Espíritu y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén, hermanos. Entonces tenemos en el verso 8, dice que por el Espíritu algunos van a recibir la palabra de sabiduría, otro la palabra de ciencia, otro la palabra de fe o el don de fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, hay que entender que estos dones son dados por el Espíritu Santo, pero estos dones son para ayudar a los miembros del cuerpo de Cristo. Y aún, pues yo creo que también aún para los que no son ni cristianos, ¿sí? Porque precisamente en los evangelios encontramos cómo el Señor hizo muchas sanidades y muchos milagros, pero encontramos, como en el caso del centurión, que le dijo: mi criado está gravemente atormentado en casa, enfermo, y Jesús dijo: yo iré y lo sanaré. Lo que habla Mateo capítulo 8. Y dice que el centurión dijo: no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y sí, el criado sanó, ¿sí? Entonces vemos que la sanidad llegó al pueblo de Israel, pero también vemos que gentiles recibieron ese beneficio, como la mujer sirofenicia. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué?
la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia. Pero si alguien que no es de la iglesia necesita que ores por sanidad, vas a tener que orar por él. ¿Sí? Por eso ahí está la Biblia, para que nos oriente y nos dé luz, para que nos enseñe cómo usar los dones correctamente. Gloria a Dios. Ayer hablábamos acerca de cómo se está comercializando la fe. Y cómo pues te dicen, manda tu donativo y pide tu milagro, ¿verdad? Y pues ese evangelio no es del Señor. Ese evangelio no es del Señor, porque el Señor dice ahí en Mateo capítulo 10 que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, los dones son para ejercerlos gratuitamente. No son para cobrar, ni para ganar dinero, ni para decirle a la gente, bueno, pues está muy grave tu asunto, pues 10,000 pesos para que el Señor te sane. No somos ni brujos, ni hechiceros que cobran dependiendo del problema. Somos siervos de Dios. Y al ser siervos de Dios, una de las características de los siervos de Dios es que están llenos de amor por Dios y por la humanidad. ¿Sí? Y como aman a las personas, pues les duele su condición. Ahora, quiero que por favor reaccionen y se pongan listos. Muchos pastores dicen que los dones ya cesaron. Y entonces, ¿verdad? Yo me pongo a pensar y digo, entonces la iglesia, ¿verdad? Simplemente, pues es salvada por Dios, guiada por el Espíritu Santo, pero sin poder sobrenatural para poder ayudar el dolor de la iglesia y el dolor de la humanidad. Y entonces, ¿verdad? Me pongo a pensar y medito un poco y digo, y entonces, ¿por qué un brujo, un hechicero puede hacer un trabajo y sanar a alguien? Me pongo a pensar y digo, ¿cómo un espiritista se pone en trance y dice, esto va a pasar, esto va a suceder? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, queremos tener una iglesia sin poder sobrenatural de dones del Espíritu Santo, pero sí tenemos una sociedad donde brujos, hechiceros, satánicos, adoradores de la muerte, ¿verdad? Pueden hacer cosas sobrenaturales y la iglesia muerta espiritualmente. Yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así. ¿Te imaginas? Que pueden tener ellos, ¿verdad? Visiones, pero nosotros no podemos tener visiones. Ellos pueden tener una revelación de demonio sobrenatural y nosotros no podemos tener nada. O sea, eso no puede ser posible. Nuestro enemigo es un enemigo espiritual. Y que tiene poder. Y que puede hacer sanidades. Y que puede hacer milagros falsos.
esta bendición tan grande de poder tener la palabra de sabiduría. Incluso cuando yo leo Daniel 12:4, dice, y la ciencia se aumentará. Y la ciencia se está aumentando. ¿Y qué? Y tenemos un don de palabra de ciencia. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, no es posible. No es posible. La iglesia se estructuró, ¿sí?, bajo normas humanas, y la iglesia perdió el poder del Espíritu Santo. La iglesia era más poderosa cuando la perseguían. Cuando perseguían a la iglesia, donde quiera que llegaban, la gente se convertía y se convertía y se convertía y se convertía. Mataban 100, se convertían 1000. Mataban 500, se convertían 5000. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba revestida del poder del Espíritu Santo. Estaba guiada por el Espíritu Santo. Hoy, lo máximo que creemos los hermanos, ¿verdad? Creemos que lo máximo, tenemos bien contento a Dios y bien feliz a Dios, con que ya vengamos al culto, digamos la palabra y ya nos vayamos a casa. O sea, ya, Dios ya está contento. ¿Y qué pasa? O sea, la iglesia pues simplemente pues cae en una rutina. Yo vengo, me voy, vengo, me voy, vengo, me voy. Pero la iglesia no está sirviendo al Señor. La iglesia no está evangelizando, no está ganando almas. No nos preocupamos por los que no conocen. No nos preocupamos por los que aún todavía no son salvos. Nos reunimos, nos vemos, qué bonito, ya nos vimos, bien contentos, nos abrazamos y nos vamos bien contentos. Pero ¿qué estamos haciendo para el reino del Señor? ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos de Dios? Y una iglesia así es una iglesia que está muerta. Una iglesia que no trabaja, una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no gana almas, una iglesia que no ora por los enfermos, una iglesia que no visita a los oprimidos, una iglesia que no ve a los necesitados. Es una iglesia muerta. Aunque esté hermosa por fuera la iglesia y tenga las mejores bancas o el mejor asiento, el poder de la iglesia debe ser el mover del Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos a llevar el Evangelio y ganando las almas para el Señor. ¿Sí? Por eso se los digo y se los vuelvo a decir, el verdadero ministerio no es el púlpito, sino es la calle, allá donde no conocen al Señor. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que la iglesia se está estructurando, ¿sí? Pero está perdiendo el poder de Dios, está perdiendo el poder del Espíritu Santo.
sentimos, le cantamos al Señor. No, sentí bien bonito hasta que le canté al Señor. Ok, está bien. No, ahorita que me hinqué, el Señor me bendijo. Ok. Sí. Pero todo eso, ¿para qué será? Para el siguiente culto volver a sentir bonito. El Señor dijo claramente que nosotros tendríamos que darle fruto. Él lo dijo. ¿Sí? Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos y mi Padre los va a limpiar para que ustedes den mucho fruto. ¿Sí, hermanos? Y por eso precisamente el Espíritu Santo no se puede mover en nosotros de una manera más poderosa. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a salir allá afuera. Todo lo hacemos acá adentro, ¿no? Aquí todos nos abrazamos, nos saludamos, oramos los unos por los otros, le cantamos a Dios, alzamos las manos, danzamos, nos vamos contentos, ¿sí? Pero no estamos haciendo nada para que las almas se conviertan. Y una iglesia así carece de poder. Pero cuando la iglesia empieza a trabajar, el Señor se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar. Cuando la iglesia llega a una casa donde son brujos, el Señor se va a tener que manifestar. ¿Por qué? Porque te va a tener que cuidar. Y te va a tener que mostrar que Él está contigo. Te va a tener que mostrar que tú no estás solo. Que no vas solo, Él va contigo. ¿Sí? Entonces, yo como siervo de Dios creo que los dones están vigentes. Si usted lo cree, dele una ofrenda de palmas al Señor. Ahora, vamos a entender algo. Para que haya algo falso, tiene que haber algo verdadero. Otra vez, para que haya algo falso, tiene que haber algo verdadero. ¿Por qué hay billetes falsos? Porque copiaron del verdadero. ¿Sí? Hay un verdadero derramamiento del Espíritu Santo, pero hay un falso derramamiento del Espíritu Santo. Hay un verdadero mensaje del Evangelio de Cristo, pero hay un falso mensaje del Evangelio de Cristo. Hay verdaderos siervos de Dios, hay falsos siervos de Dios. Hasta incluso la Biblia dice que hasta hay verdaderos hermanos y hay falsos hermanos. ¿Sí? Hay verdaderos adoradores y hay falsos adoradores. ¿Sí? Entonces, si aquí de entrada el Señor nos dice que en el verso 8, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Sí, hermanos? Entonces, hay un verdadero don de palabra de sabiduría. ¿Sí? Y hay otro verdadero don de palabra de ciencia. Estos dones son verdaderos y son reales. Pero estos dones son dones de revelación.
Y estaba yo estudiando, ¿sí?, que el enemigo ha copiado la palabra de sabiduría y ha copiado la palabra de ciencia. La ha falsificado. Y estaba viendo que a través del ocultismo se ha falsificado la palabra de sabiduría y de ciencia por medio de la clarividencia. La clarividencia. Y la clarividencia es la capacidad psíquica de percibir eventos o personas o lugares más allá del alcance de los sentidos físicos o normales. La clarividencia se manifiesta como visiones, imágenes mentales y sueños lúcidos y se relaciona con la intuición. Entonces, tenemos algunos tipos comunes, incluyen la precognición, que habla de eventos futuros, revelaciones futuras. La retrocognición de eventos pasados y la visión remota de eventos actuales a distancia. Cuando estamos hablando de la visión remota, estamos hablando de eventos que están pasando en Guerrero, en Michoacán, ¿sí?, que no sabemos, pero se nos revelan, ¿sí? O sea, no estamos ahí viéndolo, pero estamos sabiendo lo que está pasando. Pero todo eso, la clarividencia es obra de demonios. Obra de demonios. También estaba viendo que se falsifican los verdaderos dones del Espíritu Santo a través de la clariaudiencia. Es la capacidad espiritual de escuchar sonidos o voces que provienen de otras dimensiones o del mundo espiritual, como guías de ángeles o seres queridos fallecidos. Estaba viendo también acerca de la telepatía, experiencia directa con pensamientos de otra persona. La telepatía viene por la brujería, la adivinación o la evocación a espíritus de muertos, considerándolo una práctica satánica que desvía la atención de buscar a Dios. Nosotros, y la Biblia nos promueve una comunicación directa con Dios a través de Jesucristo y su palabra. La telepatía es leer los pensamientos de otros o influir en contra de su voluntad. Las personas que tienen este don de telepatía dado por demonios pueden conocer los pensamientos de las personas, pero también pueden influenciar en los pensamientos de las personas. Por eso es que en el caso de Hitler, él tenía el don de la telepatía. Podía influenciar a las personas y a las masas en su fobia, en su odio contra los judíos, en su ideología de que los nazis eran una raza superior. Entonces,
privacidad del ser humano y es una puerta al ocultismo. La Biblia a mí me dice que el único que puede conocer nuestros pensamientos es Dios. Amén, hermano. Entonces, vamos a estudiar un poco sobre la palabra de sabiduría. ¿Sí? La palabra de sabiduría es un don espiritual que nos permite usar el conocimiento de manera correcta, aplicar verdades bíblicas a la vida. Se manifiesta en resolver conflictos con justicia, como en el caso de Salomón. La sabiduría de Dios nos da temor a Dios, cordura, prudencia, humildad, consejo, salvación, disciplina, fe y rectitud. En la Biblia tenemos bastantes ejemplos de cómo opera el don de sabiduría, como en el caso de Salomón, todos lo saben. Llegaron dos prostitutas diciendo: este es mi hijo vivo y el de ella es el muerto. No, es mi hijo el vivo y el de ella es muerto. Y así estaban delante de Salomón, y Salomón dijo: tráiganme una espada, corten al niño, denle la mitad a esta, denle la mitad a otra, y ya que se vaya. Y cuando iban a cortar al niño, la mamá dijo: no, dale a ella el niño, no lo mates, dáselo a ella. Y la otra dijo: no, ni a ti ni a mí, mitad y mitad. Y Salomón dijo: denle el niño a ella es su madre. Ese es el don de la sabiduría. ¿Sí, hermanos? Cuando al Señor, ¿verdad?, le dicen que si es lícito dar tributo al César, ¿qué dijo el Señor? Dice: muéstrenme la moneda del impuesto. Y le muestran ¿de quién es la imagen y la inscripción? De César. Pues denle al César lo que es del César, y denle a Dios lo que es de Dios. El don de la sabiduría. Cuando llega los sacerdotes y harta gente con la mujer adúltera, hemos encontrado a esta mujer en adulterio, la ley dice que hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices, maestro? Jesús ni les hace caso, se pone a escribir en la tierra y le van a decir: ¿tú qué dices? La ley dice que la apedreemos, ¿tú qué dices? El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y nadie, todos se fueron. ¿El don de qué? De la sabiduría. ¿Sí? El don de la sabiduría. ¿Sí, hermanos? Veo por decirse cuando José está dispuesto a dejar a María, porque sabe que pues ya está embarazada, y dice: pues yo no fui, y si digo que no fui la van a matar. Y como era justo, dijo, y también veo que la amaba porque la cuidó, entonces dijo: mejor me voy y me van a echar la culpa a mí de que no cumplí. Y el Señor, en un sueño, un ángel llega y le da la palabra de sabiduría: no tengas temor de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es del Espíritu Santo es. ¿Sí? La palabra de qué? De sabiduría. ¿Sí? Yo me imagino que ellos se la vieron muy duras, José y María, porque ya José la recibió en su casa y todo, y los criticaron bien feo. ¿Sí o no? Y más que ni hicieron la boda y no invitaron a los gorrones, pues más peor, ¿no? Pero José, tranquilo, porque ya tenía la palabra del cielo.
también había venido el ángel a darle la palabra? ¿Sí? El Espíritu del Señor vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Vamos a empezar a leer la Biblia. Sí, ¿saben dónde están esas citas, no? Que les acabo de dar, ¿no? Sí, en la Biblia, pero sí saben. ¿O quieren que las leamos? Rápido, porque aquí se necesita sabiduría rápido. Bien, entonces vamos a lo siguiente. ¿Dónde palabra de sabiduría? ¿Sí? Vamos a Hechos, capítulo 11. Dice, ni le hubiera dicho que sí, pero es que no habla. A mí mi maestro de matemáticas nos explicaba un problema de álgebra o un problema de una ecuación. Y decía, ¿entendieron? Y yo le decía, no, yo no la entendí. Vuélvanme a explicar. ¿Los demás entendieron? Sí, nosotros sí entendimos, decía. Dije, híjole, creo que yo soy el único que no entendió. Pues ni modo, que me vuelva a explicar. Y me volvió a explicar. Y me decía, ¿ya le entendiste, José? Le digo, como que ya le estoy entendiendo más, pero vuélvame a explicar otra vez. Y me lo explicaba 3 veces. Y decía, ya le entendí. Ahora sí, ya maestro, ya estoy. Ya aprendí. Ok. Bueno, niños, ahí se ve. Y cuando ya estábamos solos con los alumnos, nadie sabía nada. Pero todos decían que sí habían entendido. Yo aprendí que si yo no sabía algo, pues yo preguntaba. Y más al maestro, le dije, no, ahorita es cuando. Ahorita. Maestro, ahí yo no le entendí. Le entendí aquí, pero ahí no sé por qué es eso. A ver, otra vez. Entonces, si usted no habla, las piedras van a clamar. Aleluya. ¿Sí? No sea como mis compañeros de salón, que no hablaban por pena. Y luego cuando ni les digo que hablen, están hable y hable. O sea, cuando se les pregunta, no hablan. Eso se llama falta de sabiduría. Y cuando no se les pregunta, están hable y interrumpiendo. ¿Ya ven? O sea, qué error tan grande. ¿Ya ven? Pero bueno, ese ya es otro tema. Ese es un tema de exhortación. Ahorita le estamos dando un tema de edificación, de sabiduría. Pónganse listos. Aquí nadie tiene que decir, ese hermano ni sabe nada, siempre está preguntando. Pues más vale que pregunte y que aprenda bien. Y no se vaya como todos que no saben nada, ni aprenden nada. ¿Y qué? Y cuando se les pregunta, pues no saben. Hechos 11:28. Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre
en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Dios utiliza a Agabo para traer una palabra de sabiduría. Viene una gran hambre, viene una gran hambre. El hambre todavía no está, pero viene una gran hambre. Y dice que sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces, el Espíritu Santo está dando una palabra de sabiduría para prevenir que viene hambre hacia todos los hermanos que están en Jerusalén. Los discípulos se ponen bien y empiezan a hacer donativos y lo envían a los hermanos que están en Jerusalén y los ayudan. ¿Sí? Para eso es la palabra de sabiduría. Amén. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahí está. ¿Sí? Una palabra de sabiduría. Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y oró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vea, o sea, todavía no salía ni del palacio, sino a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. ¿Vea? ¿Sí? ¿Ya se fijó? Isaías nomás llegó y le dio el mensaje y se fue. Isaías ni siquiera supo si el rey se puso a orar y se puso a llorar. Si no, él ya iba, yo ya di el mensaje, yo ya me voy. Pero ahí en el patio, el Señor le vuelve a hablar. ¿Sí? Y le dice: vuélvete y dile, yo he oído tu oración. Amén. Vea, he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. La palabra de sabiduría. ¿Sí, hermanos? Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ahí está. ¿Sí? Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías
había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Y entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Esto es el poder de Dios. Cuando hay palabra de ciencia, se manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la sombra pues sí va a avanzar, pero no va a regresar. Pero el profeta clama y la sombra regresa 10 grados. ¿Sí? La palabra de ciencia es una palabra que te viene sin que tú tengas el conocimiento de lo que esté ocurriendo, esté pasando. La palabra de sabiduría viene también de la misma manera. La diferencia entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia es que la revelación de la palabra de ciencia trae sobre el presente y el pasado. La palabra de ciencia te va a revelar el presente y el pasado. Y la palabra de sabiduría te va a revelar el futuro. Esa es la diferencia que hay, porque las dos casi siempre van unidas. La palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. En el caso de Jonás, Dios a Jonás le dio palabra de sabiduría. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te daré. ¿Sí? Ya sabemos la historia. Jonás se fue a otro lado, pero el Señor lo regresó. ¿Sí? Y entonces Jonás, ahora sí, ya dispuesto a obedecer a Dios, empieza su mensaje. ¿Cuál es el mensaje, la palabra de sabiduría que Dios le da? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Esa era la palabra revelada. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Él nada más era lo que decía. Y así. Y la ciudad era de camino de 3 días. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y vámonos. Y otra vez. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y síguele. Y el mensaje era el mismo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero el rey oye el mensaje y se arrepiente. Nínive oye el mensaje y se arrepienten y proclaman un ayuno hasta para los niños de pecho. Y el Señor los perdona. ¿Sí? El Señor los perdona. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos a ver Hechos 27:10. Libro de Hechos. Hechos 27, verso 10.
perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta que miraba al nordeste y sudeste, e invernar allí. Entonces, cuando van a llevar a Pablo a Roma, empieza a haber algunas dificultades de navegación por el clima. Y entonces Pablo les dice: varones, veo que la navegación va a ser en perjuicio, mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Qué estaba haciendo ahí Pablo? Dando una palabra de sabiduría. ¿Sí? ¿Saben qué? Nos va a ir mal, nos va a ir mal. El problema es que el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Verso 13. Vea. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave. Y teniendo temor de dar en Sirte, arrieron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a alijar, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. No apareció ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, que hacía ya mucho que no comíamos, puesto de pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahí está la palabra de sabiduría. Les está diciendo antes de que se metan en el problema, mejor no nos vayamos, porque va a haber mucho perjuicio de la nave y hasta de nuestras vidas. Pero no le hicieron caso. Y como ya había pasado muchísimo tiempo, ¿sí? Dice el verso 21, entonces Pablo, como había ya pasado mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ya Dios le ha revelado a Pablo lo que va a pasar. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave.
Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Ya ven? O sea, el apóstol estuvo orando, y el Señor le da la revelación. ¿Sí? No va a morir nadie. Dios te ha concedido la vida de todos. Verso 25: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, siendo ya llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más delante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave echando el esquife al mar, y aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y de plano, hermano, esto está bien fuerte, porque el esquife es el que te hace el apoyo cuando pues se está hundiendo la nave, ¿no? Es la lancha que está, ahí se meten y órale, y bájense y súbanse. Pero Pablo le dice al centurión: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlo. Y ya el centurión no así dice: no, ahora sí ya le voy a hacer caso. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Hermanos, estos marineros ayunaron 14 días y 14 noches. ¿Sí, hermanos? 14 días y 14 noches sin comer nada. ¿Estamos o no estamos? Entonces, ¿sí podemos ayunar un ayuno de 24 horas? Pues claro, no, ya a la 1 de la tarde. Pues hermanos, 14 días. Y entonces Pablo dice en el verso 34: por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de vuestra cabeza de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y eran todas las personas de la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. Se salvaron todos. Nadie se murió. Por eso, iglesia, necesitamos la palabra de sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos la palabra de sabiduría, hermanos. ¿Sí? No sé ni a qué hora son. Y ni me interesa. Pero bueno, vamos rápido. ¿Sí le están entendiendo o no le están entendiendo? ¿Cómo funciona el don de la palabra de sabiduría? Tenemos un poquillo de tiempo, vamos a echarle. Vamos a ver
Apocalipsis. Así nada más lo vamos a ver brevemente para que los hermanos canten alabanzas al Señor. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, de esta profecía, guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Pero vean el orden, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, el Padre le dio. ¿Sí? Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí, hermanos? Es la revelación de Jesucristo que Dios le da. Y Jesucristo envía un ángel a Juan para que dé esa revelación. Cuando yo veo todo esto, la visión sobre las 7 iglesias, veo la condición de las 7 iglesias y veo que esto fue una manifestación de la palabra de ciencia. ¿Sí? Una manifestación de la palabra de ciencia. ¿Cómo estaban las iglesias? Vea Apocalipsis 2. ¿Sí? Dice, yo conozco tus obras. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Vea Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras. Vea Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras. Vea Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras. Vea Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. ¿Ya vieron? Y Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La palabra de ciencia. La palabra de ciencia. Revelando la condición, ¿sí? De las 7 iglesias. Y aquí está, en cada iglesia, ustedes lo van a leer en casa, porque ya no me da tiempo, ¿sí? Lo van a leer en casa, y ustedes van a ver la palabra de ciencia y van a ver la palabra de sabiduría en cada iglesia. La palabra de ciencia la van a ver en la condición de la iglesia, cómo está la iglesia. ¿Sí? Y la palabra de sabiduría la van a ver cuando el Señor les dice qué es lo que tienen que hacer. El Señor no solo te revela en qué estás mal, la palabra de ciencia, sino te revela qué es lo que tienes que hacer para que estés bien, la palabra de sabiduría.
¿Qué es lo que tienes que hacer? De nada nos sirve que el Señor nos revele. Estás mal aquí, 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 aquí. Ah, ok. Estoy mal. Pero necesitamos la palabra de sabiduría. Pero tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Ahí está la victoria de la iglesia y del pueblo del Señor. Por eso volvemos a decir que la palabra de sabiduría y de ciencia trabajan juntas. ¿Sí? Como en el caso de los sueños de José, esas revelaciones, ¿qué eran? ¿Palabra de sabiduría o de ciencia? Le está revelando que va a gobernar. ¿Sí? Y le está dando la sabiduría para que cuando él empieza a gobernar, ¿cómo lo hace? Con sabiduría. No el varón dijo, ¿dónde nos vamos a encontrar otro como este? No, dice, se quita el anillo. ¿Sabes qué? Nada más, yo voy a ser superior a ti. Vas a gobernar a todo el pueblo, a todos. Amén. Lo puso por señor de todo Egipto. Y por eso, cuando José soñaba que sus manojos se postraban delante de él y él su manojo permanecía recto, ¿sí? De pie, sus hermanos se enojaron. O sea que vas a reinar sobre nosotros. Pero es que no era algo de él. Era algo que venía de Dios, era algo que Dios quería que pasara. Y donde ya su papá sí lo regaña, es cuando dice que ve 11 estrellas, el sol y la luna que se postran delante de él. Dice, o sea que hasta tu mamá y yo nos vamos a postrar delante de ti. ¿Qué son esos sueños? Pero como José tenía la revelación, pero tenía la palabra de sabiduría, podía entender lo que Dios quería. Él entendía la revelación del sueño. Por eso al copero y al panadero les reveló el sueño. ¿Saben qué va a pasar esto? Al faraón, el sueño, los dos sueños que tuviste, faraón, un mismo sueño son. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 años son. 7 espigas frondosas, 7 espigas marchitas, 7 años son. Vienen 7 años de abundancia y después vienen 7 años de hambre. O sea, ahí está. La ciencia y la sabiduría para aplicar el conocimiento que Dios está revelando. La ciencia nos revela. La sabiduría nos enseña a aplicar el conocimiento. Otra vez, la ciencia nos revela. Y la sabiduría nos enseña qué hacer con ese conocimiento. ¿Sí, hermanos? Por eso necesitamos palabra de sabiduría y palabra de ciencia. ¿Sí? Es que el Señor me dijo esto. Y luego, pues es que no sé qué hacer. Eso no nos sirve. No nos sirve. Necesitamos que el Señor nos equipe. El Señor me dijo esto y me dijo cómo hacerlo. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, tienen trabajo, Hoy van a leer Apocalipsis 1, 2 y 3. Ya sería mucho que no los lean. En 5 minutos los leen. ¿Sí,
eso si leen despacito. Y ahí van a encontrar la revelación, la palabra de ciencia, y la sabiduría, lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Por decirse, ¿cuántos saben algo que Dios les ha revelado? ¿No les ha revelado nada el Señor? Ahí está. ¿Y si saben qué van a hacer con esa revelación? Porque ahí es donde entra la sabiduría. ¿Sí? Por eso Salomón supo qué hacer. ¡Traigan una espada! ¿Sí o no? Córtenlo a la mitad, denle la mitad a ella, denle la mitad a ella y ya váyanse. Y entonces el soldado, agarran al niño y el soldado, y la mamá, no le vayan a hacer nada, no le vayan, mejor denle el niño a ella, dénselo a ella. Y la otra, como no era la mamá, no, ni aquí ni a mí, mitad y mitad, corten, mitad y mitad. Y Salomón dice, no le hagan daño al niño, ella es su madre, dénselo a ella. O sea, es la palabra de sabiduría. ¿Por qué Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Cuando le dijeron, no es lícito darle tributo al César? Se muéstrenme la moneda. Y miren, ahí está. Denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Miren, la sabiduría. ¿No se quedaron asombrados de la respuesta? Por eso luego, ¿verdad? Un día a mí me dijo un hermano, me dijo, bueno hermano, nosotros ¿dónde existíamos antes de que naciéramos? Le digo, ¿sabe dónde siempre hemos existido? Le digo, ¿pero dónde estábamos? Le digo, estábamos en la mente y el corazón de Dios. Porque Él ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Así que hay que echarle muchas ganas para que el Señor nos dé palabra de sabiduría y palabra de ciencia y venzamos esta falsificación llamada clarividencia. Por eso la clarividencia se le conoce como el tercer ojo. ¿Qué? Es demoníaco eso, claro. Dice, no, ya tiene el tercer ojo abierto. ¿Ya me están entendiendo? Y cuando a alguien se le abre el tercer ojo por medio de demonios, empieza a ver el reino espiritual. Entonces tiene clarividencia. Pero eso es demoníaco. Nosotros tenemos a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, y hay una verdadera palabra de ciencia y hay una verdadera palabra de sabiduría de parte de Dios. Y hoy le decimos al Señor, Señor, danos la palabra de sabiduría y Señor, danos la palabra de ciencia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esa ofrenda se oyó muy mal. Luego se percibe como que es una ofrenda así como que no podemos hacer bien la tortilla.
iglesia tenemos que hacer las cosas bien. Nadie nos está obligando a darlo o no darlo. Pero si lo vas a dar, vas a tener que hacerlo de la mejor manera. Porque es para el Señor. ¿Sí? Y si no, no lo hagas. Te va a contar mejor a que nada más estés haciéndole al cuento. ¿Sí? Así que vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Y si puedes darle un gloria a Dios. Y se puede decir Cristo vive, se puede decir un aleluya, y se puede decir a su nombre gloria, y se puede decir gracias Dios, y se puede decir Señor, mi alma te alaba, y se puede decir Señor, toda la gloria es tuya. Ahora sí, la mano derecha rápido, póngase de pie. Ojos cerrados, corazón abierto a la voz del Espíritu, y diga: Señor, Padre, en el nombre de Jesús, dame la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, en el nombre de Jesús. Ahora pídalo para la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, dale a la iglesia, a este ministerio espiritual llamado Ríos de Agua Viva, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.